como muchas veces se te asocia a la filosofía conductista, antes de continuar y de ir metiéndonos poco a poco en todas esas cuestiones, queríamos que fueses tú el que, aunque queden feas las etiquetas, el que nos digas si Marino Pérez es conductista o cómo tú te categorizarías, si quieres hacerlo. Sí, cómo no. Bueno, yo creo que soy un conductista sui generis, ¿no? Desde luego me he tomado muy en serio el conductismo radical, lo que quiere decir radical, ¿no? Entonces, radical en Skinner, como es conocido, quiere decir dos cosas, ¿no? Quiere decir total y quiere decir de raíz, ¿no? Como total quiere decir que nada de los fenómenos psicológicos deben de quedar fuera de, digamos, del estudio, ¿no? de un estudio, entiendo, desde un punto de vista conductista, con lo que esto signifique, ¿no? que iré aclarando a propósito de esto, ¿no? Entonces, el conductista, digamos, radical, como yo me identifico, es total de no, digamos, dejar fuera ningún fenómeno, digamos, que exista y que ciertamente pues, tiene relevancia, ¿no? Yo así he estudiado cosas, digamos, que podrían parecer y que lo son, digamos, marginales respecto de la psicología mainstream, ¿no? Yo he estudiado la hipnosis, yo he estudiado el placebo, yo he estudiado el psicoanálisis, yo he estudiado la psicología positiva, he estudiado la psicología cognitiva, que aunque es mainstream, digamos, a mí me resulta, digamos también extraña, ¿no? Entonces, en este sentido de total. Y que va a la par del sentido de raíz, ¿no? El conductismo va a la raíz de los fenómenos, de las conductas y de los fenómenos psicológicos que tú estés estudiando, ¿no? Y en la perspectiva en la que yo me muevo, la raíz, digamos, estaría en los contextos histórico-culturales, ¿no? Sería en la cultura, que tiene una historia, en los contextos histórico-culturales y en los contextos, digamos, histórico-biográficos del individuo. Digamos, la historia del individuo está dentro de una historia, digamos, más general y ahí estarían las raíces de las conductas, los comportamientos y los fenómenos que tú quieras estudiar. Entonces yo soy conductista radical, tomándome en serio, por decirlo así, estos dos sentidos de radical, de total y de raíz, ¿no? En lo de total se incluye el mundo subjetivo o el mundo privado, como dice Skinner, ¿no? Como bien sabemos, ¿no? Yo en este sentido distingo dos Skinners, ¿no? Hay dos Skinner, como suele haber, digamos, dos figuras dentro de las grandes figuras, por ejemplo, de la historia de la psicología, ¿no? Como hay dos boom, ¿no? El boom del laboratorio, de la psicología experimental, y el boom de la psicología de los pueblos, ¿no? Hay dos booms. Quizá uno es más conocido y es más reivindicado, pero el otro también existe y a lo mejor es el más importante, digamos, incluso desde el punto de vista del propio autor, en este caso de Boom, ¿no? El Boom estaba más interesado en la psicología de los pueblos, lo que sería la psicología cultural, la psicología histórico-cultural, lo que hoy se llamaría psicohistórica o psicohistoria o psicología cultural, que en la psicología experimental, que sin embargo fue la que, digamos, la que se convirtió, digamos, en el referente, digamos, de la psicología, ¿no? Boom fue muy crítico del rumbo que tomaba la psicología experimental, digamos, basado, digamos, en su propio laboratorio, ¿no? Y en Skinner pasa algo parecido, ¿no? Algo parecido. Hay dos Skinner, tal como yo lo veo. Uno es el Skinner de la caja, ¿sí? El Skinner de la caja experimental, de la rata y la paloma, digamos, que dio lugar a todo un paradigma experimental, la conducta de los organismos, etc. Y hay un Skinner, que no sé cómo podríamos llamarlo, un Skinner, digamos, hermeneuta o algo así, a partir de 1945,
en el trabajo, no recuerdo cómo se titula, análisis operacional de los términos psicológicos. Ese es el trabajo que más me influyó a mí, digamos, de todos los de Skinner, ¿no? Que es ahí donde Skinner establece la diferencia entre conductismo metodológico y conductismo radical e identifica su conductismo como radical precisamente porque está interesado en estudiar el mundo privado, ¿no? Esa parte del mundo que solamente se da a un individuo. Es ahí donde introduce esos 4 procedimientos de cómo la comunidad verbal enseña a los individuos, empezando por los niños, a entrar en contacto con una parte del mundo que solamente se le da a ellos. Por ejemplo, el dolor o algo así, ¿no? Y cómo los niños y los individuos, a lo largo de toda su vida, aprenden a dar cuenta de una parte del mundo real, pero que solamente se da para ellos, ¿no? Entonces, este es el Skinner, digamos, que parte en 2, por decirlo así, exagerando, digamos, su propia obra. Y a partir de aquí, todas las obras de Skinner son teóricas, son, digamos, hermenéuticas, ciencia y conducta humana, conducta verbal, contingencias de reforzamiento, conductismo sobre el conductismo, etc. Todas son interpretaciones, en un buen sentido, ¿no? Interpretaciones, digamos, análisis hermenéuticos de la conducta humana en los contextos naturales, desde luego sobre la base del análisis experimental de la conducta y del, digamos, y del laboratorio, ¿no? que él mismo. Entonces, yo estoy en este segundo Skinner, ¿no? En el Skinner, por decirlo así, humano, ¿no? Radicalmente humano, centrado pues, en la conducta humana. Ciencia y conducta humana pues, es un referente, ¿no? Ya casi en el título de esta perspectiva. Entonces, en esta línea, dicho esto, pues yo soy conductista más en el espíritu que en la letra, ¿no? Yo creo que la letra del conductismo se queda corta para entender todos los fenómenos, digamos, humanos, los fenómenos que estudian otras psicologías, se queda corta pues, porque la letra del conductismo es la que es. Está, digamos, desarrollada en el contexto de la caja de Skinner, estímulo, respuesta, reforzamiento, estímulo discriminativo, y todo eso está pensado para para un dispositivo experimental con animales. Y a la hora de extender eso a los contextos humanos, ciertamente se queda corto. Y entonces es así, yo creo que como muchos conductistas se quedan cortos a la hora de entender la psicología o entender, digamos, los fenómenos de los que tendría que hacerse cargo una filosofía cabal, digamos, total, ¿no? Esa es, ¿no? Y dentro de esto, del espíritu del conductismo, digamos que con el que yo me identifico, aunque no, digamos, no siempre siga la letra, o sea, digamos, siga los términos y los marcos, a lo mejor, de referencia, dentro del espíritu conductista yo destaco, digamos, pues, 2 o 3 cosas que son, entiendo, fundamentales, ¿no? Fundamentales del conductismo y fundamentales en mi auto identificación, que es en lo que estamos, ¿no? Por un lado, entiendo que la psicología es la ciencia de la conducta individual, de la conducta de los organismos, ¿no? Y que la gran aportación de Skinner es el moldeamiento. Ni siquiera yo creo que es él el que lo haya descubierto, el primero que se haya encontrado con ese fenómeno, pero es el que lo estudió y lo elevó, digamos, a un principio fundamental para entender la psicología, ¿no? El fenómeno del moldeamiento, que digamos que ahora es corriente, eso es, por decirlo así, como una técnica dentro de la lista de técnicas de conducta, etcétera, ¿no? Está ahora degradado a una especie de técnica. Y es, en mi perspectiva, la perspectiva conductista, es lo más conductista que hay. Es entender que la conducta humana procede de un moldeamiento.
de un desarrollo, digamos, ligado a contingencias, etcétera, y eso hace diferente este enfoque del conductismo de cualesquiera otros enfoques. Si tú tuvieras claro esto, digamos, no podrías ni incurrir en un enfoque dualista o cognitivista. Nunca podrías ser un psicólogo cognitivo, nunca podrías ser, digamos, un psicólogo neurocéntrico, porque la perspectiva del moldeamiento es la explicación necesaria y suficiente de, digamos, las conductas de los individuos que estés estudiando, que siempre está ahí implicado, digamos, el contexto y la historia, ¿no? Y dentro de esto, de estudiar la conducta de los individuos entendida de acuerdo con el moldeamiento, cómo esa conducta, digamos, surge, se desarrolla y se establece, pues este es un enfoque, efectivamente, como es muy característico del conductismo, pues un enfoque radicalmente adualista. Es antidualista, antimentalista, anti-interiorista, todo eso en lo que estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, en este contexto, yo me he encontrado, digamos, con aliados muy importantes, pueden aportar mucho incluso a la perspectiva conductista, de enfoques filosóficos que son radicalmente adualistas y son en buena medida skinnerianos sin saberlo, y también a la inversa, un enfoque skinneriano radicalmente adualista, como estamos apuntando, tiene aspectos de filosofías que los propios conductistas ignoran, ¿no? Entonces me refiero, pues, por ejemplo, a la fenomenología y al existencialismo, que son movimientos filosóficos que estoy seguro que esos movimientos filosóficos, digamos, autores representativos de ellos, digamos, repudian al conductismo, digamos, consideran que el conductismo, pues, sería, digamos, la peor versión de la psicología, pero sin embargo hay una afinidad, digamos, de base entre esas filosofías que se ignoran o incluso se repudian entre ellas, ¿no? Entonces la fenomenología y el existencialismo son, digamos, aliados, digamos, en mi perspectiva, y en mi perspectiva precisamente digamos, conductistas, ¿no? Un enfoque existencial, la propia palabra existencia sugiere estar ahí fuera. Es digamos, radicalmente, digamos, exteriorista, sin siquiera admitir la distinción entre exterior e interior, porque si eres exteriorista estás admitiendo complementariamente que hay un interior, ¿no? Es radicalmente, digamos, ambiental, pero el propio concepto de ambiental, digamos, se queda corto, digamos, para hacerse cargo de todo lo que está aquí implicado, ¿no? Y la fenomenología, pues lo mismo, ¿no? A menudo el conductismo fue definido como una fenomenología, digamos, práctica, ¿no? Que no es ninguna deshonra, ¿no? Y entonces esta es la manera de, digamos, pues ahora que me lo preguntáis, de entenderme yo, no de justificarme ante nadie, que yo no tengo que justificarme ante nadie, obviamente, sí, pero digamos, de definirme yo como, digamos, como conductista, digamos, sui generis, ¿no? Y aprovecho para decir que seguramente muchos conductistas, digamos, están más apegados a la letra que lo que la letra, digamos, los términos del conductismo dan de sí. Y es por eso por lo que les sobran el resto de psicologías, les sobran, digamos, fenómenos, digamos, que eso que les sobran, porque al final muchos conductistas puede que sean metodólogos, metodológicos. Es decir, que toman el conductismo como una especie de patrón y de método dentro del cual o fuera del cual todo lo que no cabe ahí pues queda pues como digamos despachado o yo creo que desapreciado y al final despreciado.
yo creo que eso también da un problema que tienen los conductistas de ser vistos también como sectarios, ¿no? Digamos, de quedar como una secta. Y a veces los propios conductistas, yo creo que tienen ellos una autoconcepción, digamos, de secta, ¿no? Digamos, de atrincherarse en unos términos, en un rincón donde supuestamente se hacen fuertes en una, digamos, en una ciencia, en unos términos, pero lamentablemente pueden quedar solos, ¿no? Yo creo que muy a menudo los conductistas a veces son poco conductistas, en el sentido de generar contextos digamos, no sé, siquiera en términos pragmáticos. El conductismo también tiene el referente radical, ¿no? El conductista radical también tiene un tercer referente, ¿no? De radical, que es ser pragmático, ¿no? Radical significa total, de raíz, y pragmático, ¿no? Entonces, muy a menudo los conductistas son muy poco prácticos, en la medida en que son poseedores, digamos, por decirlo así, de la ciencia, digamos, más clara del análisis de la conducta, pero nadie compra, por decirlo así, esa psicología. Hay dificultades para publicar las cosas que los conductistas hacen, por bien que hechas que estén, irrelevantes que sin duda son. Entonces son muy poco pragmáticos. Algo ha fallado ahí, digamos, digamos, que refuta de alguna manera la supuesta potencia, ¿no? de ese enfoque, ¿no? Vino un poco rescatado, porque ahí fueron pragmáticos también, en un cierto sentido, pues los terapeutas de tercera generación, ¿no? Cuando redenominaron pues a su filosofía contextualismo funcional. Digamos, el contextualismo funcional podría verse como una nueva versión del conductismo radical. Y desde luego los términos contextualismo y funcional son perfectos. O sea, son unos, digamos, que nadie puede reprochar y con el que todos, o mucha gente, digamos, se puede identificar, ¿no? Casi son hasta demasiado pragmáticos, en el sentido de que fácilmente mucha gente se puede apuntar a ese contextualismo funcional sin haber, digamos, mamado, por decirlo así, las raíces, sin haber sido conductista radical, ¿no? Sin haber pasado por esa, digamos, por esa base, ¿no? Entonces yo admitiría, digamos, para mí, yo mismo lo estoy diciendo, de ser un conductista, digamos, sui generis, ¿no? Más en el espíritu, digamos, que en la letra, por las razones que acabo de apuntar, ¿no?